por este momento, ¿no? Gracias a Dios por este ministerio de familia de Ferriñafe, ¿no? A nuestros hermanos Samuel y Nelly, que lideran esa comunidad, y a todo este equipo grande y lindo de Ferriñafe, a nuestro hermano Edgardo, Angelita y nuestra hermana Mari Ramos, Soledad Labrín, tantos hermanos, a todos, no se pongan celosos a los que no los nombro, pero un saludo muy, muy cordial y gracias por la invitación, ¿no? Por este tema que es muy, muy hermoso y que todos verdaderamente lo necesitamos, ¿no? La sanación personal, la sanación de nuestra familia. Sabemos nosotros que la familia es una obra de Dios. Entonces, si la familia es obra de Dios, entonces nosotros somos esa creación hecha de Dios para ser familia. Y podemos ver la familia más hermosa, la familia trinitaria, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una familia. Aquí en la tierra también la Divina Familia, la Sagrada Familia, está en San José, María Santísima y Jesús. Son signos de que el Señor, desde el comienzo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros podemos ver que la obra es de Dios en formar una familia siempre. Cuando desde el principio de la creación hasta el final, que nosotros nos encontramos en el pasaje del Apocalipsis, ¿no? Al final, donde dice: felices o bienaventurados los que han sido invitados a las bodas del Cordero. Entonces, nosotros somos esa iglesia que estamos invitados a esas bodas del Cordero. Y si bien podemos decir que Dios envió a su único Hijo, a Jesús el Señor, para la salvación de las almas perdidas. Pero vino fundamentalmente, primero es por la salvación, pero en ese caminar, en el trayecto, Jesús quiere sanarnos y quiere liberarnos de toda atadura, de toda forma de mal, de opresión, de cargas, de traumas, de todo. El Señor nos quiere libres. Por eso es que su palabra dice: ustedes serán verdaderamente libres si el Hijo de Dios los hace libres. Entonces nosotros somos libres en Cristo. Nosotros somos hijos de Dios en Cristo. Nosotros somos sanados en las llagas de Cristo. Y nosotros somos salvos en Cristo. Hechos de los Apóstoles 4:12. Nosotros, nuestra salvación está en Cristo. O sea, Cristo es el camino a esa eternidad. Miren, cuando desde el principio del Génesis, el Señor, nuestro Dios, creaba todo, pero faltaba algo y creó al hombre. Y dijo: esto sí que es bueno. Y vio que era bueno, muy bueno. Creó los animales, todo, pero el Señor vio que faltaba algo. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una compañera, un auxiliar, una acompañante de su vida, un complemento de su vida. La mujer es el complemento que Dios nos ha dado a los varones, y las mujeres no es ni más ni menos, sino son parte de eso, porque ya no somos dos, sino somos una sola carne. Entonces, eso es lo que quiere Dios prevalecer desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Mire, siempre vamos a ver la familia, ¿no? Entonces, como que esta noche vamos a dejarle hablar a Dios, vamos a escucharle a Dios y prepararnos para escucharlo, para que nos convirtamos verdaderamente en misioneros, ¿no? Construyendo, reconstruyendo las familias, dejando que Dios nos enseñe a ser familias, anunciando y defendiendo a todas las familias, sobre todo haciéndolas verdaderamente nuestra familia, la iglesia doméstica, que es la familia, la célula principal de toda una sociedad, ¿no? La gran familia de Dios. Entonces, con los ojos de Dios, llegamos a la comunidad, son nuestros hermanos, es una familia. Llegamos a nuestra casa, a nuestros padres, a nuestros hijos, esa es una familia, los hermanos.
Vamos al centro de trabajo, todos lo vemos como hermanos, como familia. Cuando vemos a toda la sociedad, entonces, ¿qué estamos observando? A los hijos de Dios. Y Dios quiere que este mundo nos veamos como hermanos. Entonces ahí será la plenitud de lo que es verdaderamente la familia. O sea, la familia no se limita al papá, a la mamá, sino es mucho más allá, mucho más extenso. Nuestro Dios, por medio de su Hijo Jesús, nos ha revelado que ser familia es el camino de la salvación. Y nos ha enseñado cómo es la familia que desea para nosotros, para nuestro bien. Entonces imagínense, cuando Dios dice, y no es bueno que el hombre esté solo, es porque la soledad es contraria a la intención de Dios. Es contraria. Al despertar el varón, reconoce a la que está a su lado. No es una planta, no es un animal, no es otra creación, sino como él lo dice, ¿no? Esta sí es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Entonces, Dios ahí se crea y empieza lo que es la familia, el varón y una mujer. Entonces, la familia, como a veces nos quieren confundir y dar otras ideologías de género, pero el varón y la mujer es la pareja, un solo ser que Dios lo creó. Hermanos, su unidad es una obra de Dios, la unidad, sino signo de una acción creadora y conservadora. En esta unidad es responsabilidad de cada uno de nosotros. La responsabilidad de esta misión es no solamente del papá ni de la mamá, sino son el padre, la madre, los hijos, los hermanos, todos los que estamos en esta tierra. Pero empezamos en esa primera célula que es nuestro hogar. Entonces, escuchando, por eso les decía, hoy día tenemos que escuchar a Dios. A veces nosotros decimos, queremos ser sanados, sí, pero vamos entrando primero a lo que nosotros queremos. Y si yo quiero ser sanado para mí mismo, entonces sería un egoísta. Entonces Dios quiere, si tú quieres ser sano, entonces también pídelo por tu esposo, entonces también pídelo por tus hijos, entonces pídelo por tus hermanos, pídelo por tus amigos. Son los mejores momentos que estamos pasando para pedirle a Dios en esta imagen tan desoladora, pero tan reconfortante, sabiendo que tenemos a Dios a nuestro lado. Escuchando a Dios, hermano, escuchando a Dios nos invita a cambiar nuestro estilo de vida. El estilo de vida como de ser esposos, el estilo de vida entre hermanos, un nuevo estilo entre padres, entre amigos. Entonces, ese es nacer. ¿Cómo será ese nuevo estilo? Pues llevando los criterios del Evangelio en Jesucristo el Señor. Esto es, ¿no? Entonces, desde el principio, ¿qué sucedió en el Génesis? Por eso les digo, la familia, del principio al fin, el Génesis. ¿Qué sucedió en el Génesis? En el Génesis, hermano, Dios dice, escucha cuando habla en el Génesis 1:26, dice, escucha, no dice voy a hacer, sino el Génesis dice hagamos. Entonces cuando dice hagamos, está hablando en plural. No son tres dioses, sino son tres personas en un solo Dios. Entonces hagamos nos hace imaginar, pensar, no, discernir que está hablando de alguien más que el Padre. Entonces es el Espíritu Santo. ¿Se han dado cuenta cuando comenzaba a revolotear? Dice en el primer capítulo, y el Espíritu Santo revoloteaba. Está el Padre hablando, hagamos. Entonces, ¿a dónde está Cristo? En la palabra. Entonces ahí está la Trinidad desde el comienzo. ¿Y qué cosa dice esta Trinidad? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hermano, tú mírate en un espejo, ¿no? Y mira esa identidad. Eres imagen, eres semejanza, y Dios no se queda ahí, sino que quiere hacerte hijo de Dios por esas aguas del bautismo. Entonces, mira, este mandato que da el Señor para que sean uno, nuevamente Jesucristo, después de siglos, reafirma lo que el Padre venía hablando. Mateo 19:4 dice, y siguientes, Jesús responde, dice, ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Es un mandato de Dios. Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne. De manera
que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre jamás. Jamás. Porque lo que Dios ha unido, no lo puede separar nadie. Entonces, ¿es responsabilidad del esposo? Sí. ¿Responsabilidad de la esposa? Sí. ¿Responsabilidad de los hijos? Sí. Esa es la familia. Orar para que permanezca esta palabra de Dios. Y nosotros tenemos esta autoridad cuando nosotros somos unidos, ¿no? Porque hay un mandato para pedirle a Dios que fortalezca nuestros matrimonios. Entonces dice, mira, Dios habla con autoridad en cada verbo. El hombre dejará, está hablando en verbo, se está hablando en un verbo donde el Señor habla con autoridad. Exige, dejarás a tu padre y a tu madre. Segundo verbo, te unirás con tu mujer. Hay autoridad de Dios, ¿no? Y serán, tercer verbo, los dos una sola carne. Este es un mandato de Dios. Entonces, pero está hablando del varón, como dice en alguna Biblia, y varona, hombre y mujer, varón y mujer. Entonces, está hablando de dos sexos definidos para formar la unidad, ¿no?, entre el padre y la madre, y ellos nacerán hijos. Porque yo no creo que nunca, por mi cabeza, ni creo que por nadie se le puede pasar de entre dos varones que nazca un hijo, entre dos mujeres nazca un hijo, ¿no? Bueno, esta es la autoridad de Dios. Bueno, vamos a ir avanzando. Escuchen, pero hay algo que a veces hemos olvidado dentro de los matrimonios, que no sabemos hacerlo partícipe a Cristo de nuestro matrimonio. De seguro que si falta Cristo en un matrimonio, hay fracaso, tristeza, llanto, hermano, y sobre todo, hay una profunda desolación. ¿Qué cosa es la desolación sin Cristo? La desolación, hermano, es unir la tristeza y la soledad. Tristeza, imagínate, una persona triste es una persona prácticamente abandonada, ¿no?, a toda una oscuridad. Y la soledad es contrario al plan divino de Dios. Entonces, esto es cuando no está Cristo en tu hogar. Hermano, entonces, esto nosotros tenemos que llevarlo para nuestras vidas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la alternativa de la unión de una pareja? En que te cases sin que no te cases. Ahora, en el matrimonio hay una unión con Dios. Y en los convivientes hay una unión entre parejas. Pero en el matrimonio hay un sello del Espíritu Santo de Dios que tú tienes autoridad para pedirle a Dios porque es palabra de Dios. Y en el conviviente hay unión, una pareja. El sello es del hombre porque es voluntad del hombre. Eso no es voluntad de Dios. Entonces, vamos a ver, hermanos, nosotros tenemos que ir, ¿no?, entrando en este camino para poder llegar a ver si verdaderamente nosotros necesitamos una sanación personal, interior, como familia, integral, no sé. Vamos a ir viendo en este, porque este es un precioso tema, ¿no?, que nosotros tenemos que llevarlo a nuestras vidas. Tenemos que llevarlo, la sanación interior. Hermano, la sanación interior viene de una acción intergeneracional, ¿no? Y es necesario en nuestras vidas, pero tiene dos ejes principales o dos ejes transversales, dos ejes que atraviesan toda nuestra vida. Uno, la teología del pecado original. Esto es muy extenso, pero ¿cómo podemos decir para resumir todo esto, porque esto es demasiado amplio y tenemos que avanzar? Es que Dios nos hace santos. En Adán y Eva, ellos caen en la desobediencia y en la soberbia, porque dice, quisieron ser como Dios. Entonces eso rompe la amistad entre Dios y el hombre. Y viene Jesús a restaurar esa amistad. Por una mujer entra el pecado y cae en el hombre, pero en la restauración, ¿no?, por una mujer se restaura la gracia y viene el hombre, el Cristo. Adán y Eva, Jesús y María. Ese es el camino de restauración. Ahora, miren, otro eje transversal o principal dentro de todo esto, podemos ver en la genealogía de Jesús, contenida en el primer capítulo del Evangelio de San Mateo. Pero podemos ver que
Bueno, estudiábamos este tema de las enfermedades y la sanación intergeneracional, pues veíamos que toda esa casta que viene, ¿se acuerdan de la palabra de Dios que dice, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí? O sea, desde David hasta Jesús, ¿no? Y desde más antes de David, hablemos pues desde de Jesé, de todos sus padres, ¿no? Desde el comienzo, toda esa casta que viene hasta Jesús. Hermanos, han habido una serie de pecados mortales, ¿no? Y de ahí viene la casta y el nacimiento de Jesús. Entonces, estos desórdenes nos llevan a tener desórdenes espirituales, heredados desde la falta de la oración, ¿no? Hasta el ateísmo. Estos son los defectos espirituales, los defectos físicos que se heredan de los padres y nuestros ancestros, los defectos emocionales heredados desde la timidez. Hermano, estos emocionales son desde la timidez hasta la tendencia de suicidio. O sea, viene una serie de desórdenes psicológicos, sociales, ¿no? Heredados, ¿no? En una expresión de comunicación entre esposos y tantas cosas psicosomáticas. Entonces, imagínense, decimos, ¿necesitamos ser sanados? Por supuesto que sí. Los defectos que hay en la sociedad, ¿no? Todos aquellos defectos heredados, defectos comunes en las familias enteras, ¿no? En los grupos étnicos y tantas cosas. Entonces, ¿verdaderamente necesitamos ser sanados? Por supuesto que sí. Necesitamos de este toque de las llagas de Cristo. Es por eso que Jesús vino a esta tierra. Hermano, en Romanos, en el capítulo 5:12 de Romanos dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. Así como por un hombre entró el pecado, por un hombre es restablecido Adán. Y el nuevo Adán es Jesús el Señor. Hermano, en esta contaminación que viene desde que se viene arrastrando desde nuestros primeros padres, trae muerte, pecado, ¿no? Desolación, tristeza. Y Jesús, a través del poder de su sangre derramada en la cruz, atrae a nosotros todas las bendiciones, como lo dice Efesios, y nos abre las puertas a esa eternidad. Y aquí en la tierra también las puertas a la abundancia. Entonces a veces es un error pensar que nuestra vida tiene que ser así, triste, pobrecito. No, no, no. El camino de Dios, imagínense, cuando Dios pone a Adán y Eva, no los puso en un jardincito, no, no, los pone en un paraíso, porque eso es lo que quiere Dios, que nosotros vivamos dentro de la abundancia, pero en la abundancia en Cristo, y esto para darle gloria a Dios. No es para vivir egoístamente, sino para compartir. Miren, Jesús, ¿cómo era la actuación del Señor? Primero entremos a ver lo que hacía Jesús en el camino. Después vamos a ver su misión. ¿Por qué vino el Señor? Dice en Mateo, en el capítulo 4, 23, dice, Jesús empezó a recorrer toda la Galilea, enseñaba en las sinagogas, ¿no? Proclamaba la buena nueva del reino y curaba en el pueblo, escucha esto, todas las dolencias y enfermedades. ¿Qué sanaba? Dice la palabra de Dios, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y él los sanaba a todos. Y todas las muchedumbres comenzaron a seguirle. Es palabra del Señor. Entonces, podemos ver nosotros que Jesús sabe que nosotros necesitamos ser sanados. Por eso que cuando a Jesucristo el Señor le entregan lo que le llaman los rollos, donde está la palabra de Dios para que lea, pues lee exactamente lo que dice en Isaías en el capítulo 61. Dice, Lucas 4:16, llegó a Nazaret donde se había criado y el sábado fue a la sinagoga como era de costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito, escucha la misión del Señor. Dice, hablando Jesús el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias
a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia. Palabra de Dios, la misión del Señor. Llevar la buena nueva, anunciar libertad a los cautivos, a los ciegos dar la luz, ¿no? Y libertar a los oprimidos y proclamar un año de gracia. Todos los días nosotros tenemos que proclamar ese año de gracia. Todos los años deben ser años de gracia, años de bendición, porque así lo quiso Dios. Acuérdense desde el Génesis. Dios, el Señor lo pone en un paraíso. No los puso por ahí en un jardincito, una chocita. No, 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 no. Dios los pone en un paraíso. Les dio lo mejor de lo mejor. Entonces, en Mateo, en el capítulo 18, Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿y cuántas veces debo perdonar? Jesús, sabiendo de nuestra necesidad del perdón, porque el perdón es sanación. Hermano, el Señor le dice, Pedro le dice, 7 veces. Jesús le dice 70 veces 7. O sea, siempre. No somos matemáticos. 70 por 7, 490. Ya a la 491 ya no perdono. Pero a veces no queremos perdonar ni a la segunda ni a la tercera. Y nos cuesta perdonar a la primera. Y un mal perdón. Entonces, nosotros tenemos que pedirle a Dios esa unción de que nos permita a cada uno de nosotros poder. A veces cuando decimos que hay que perdonar, a veces en una forma ilusa podemos decir que le hacemos un favor a la persona perdonando. El favor te lo haces tú, porque sanan tus heridas. Dice la palabra de Dios, porque tus heridas sanarán en el perdón. La salvación, ¿qué debemos hacer? Hermano, el nombre de Jesús debe ser el centro de nuestra vida, porque en el nombre de Jesús está todo el ser de Dios. Por eso es que cuando le preguntan, ¿qué debemos hacer para salvarnos? Se responde, pero ten fe y te salvarás tú y toda tu familia. Hermano, estamos hablando de la familia. No seamos egoístas. A veces decimos, ya pues si es que él no quiere, ya ahí que se quede, pues que se muera, que deberá irse al infierno. No. Un momentito, las rodillas están para orar, ¿no? A tiempo y a destiempo. Aun cuando tú creas que lo que ves ya no tiene remedio, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces tenemos que tener en cuenta todo esto, ¿no? Entonces, darle gracias a Dios por todo esto, hermano. Dios debe estar siempre en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en la familia. El objetivo de los esposos es que hagamos un compromiso con Dios. ¿Para qué? Para renovar nuestro matrimonio. ¿Pero quién? En Cristo Jesús, en Cristo el Señor. Hermano, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja verdaderamente? ¿No? ¿Cuál es la ventaja para nosotros? Casarnos. Ya le decía, el poder que nosotros tenemos es el sello del Espíritu, el respaldo de su palabra. Dejarás padre y madre para unirte a tu esposa en una sola carne. Entonces, quizás nosotros nos hemos cansado ya de escuchar que la unión del matrimonio es para siempre, lo que Dios ha unido no lo separa en el hombre, pero solo podemos llevarlo de boca o de pensamiento o solamente en nuestra mente, pero no lo hacemos con una convicción que hay poder en esa palabra, en esa unión que Dios nos ha hecho, hermanos. Tengamos en cuenta esto. Ahora, miren, hermanos, la voluntad de Dios es que nosotros nos integremos. La voluntad de Dios es que nosotros nos comprometamos. La voluntad de Dios es que tengamos a Cristo en medio de nuestra vida. Tengamos una actitud, ¿no?, de compartir pensamientos, proyectos, emociones, temores, decir todo. Los cónyuges estamos llamados, dice el catecismo, ¿no?, primero amar y honrar a Dios. ¿Cómo? Así como lo dice la palabra, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma. Ese es el amor que nosotros le debemos a Dios. Entonces, en Proverbios, por decirte, en el Proverbios 5:15 dice, toma el agua de tu propia cisterna. ¿A qué se refiere? Esa es tu propia esposa, no salgas afuera. Bebe el agua que brota de tu fuente. ¿Dejarías que tus aguas se pierdan fuera?
Que tus arroyos corran por las calles, que sean solo para ti y no para extraños junto a ti. Hermano, todo esto es palabra de Dios. Estamos hablando dentro de lo que es verdaderamente la familia. A veces nos cuesta a nosotros por todos los errores que podamos cometer o hayamos tenido, ¿no? Pero eso no desdice que la mirada de Dios no dejará de amarte, que la mirada de Dios estará siempre pendiente de tu hogar, de tu familia, cuando nosotros los queremos. ¿A cuántos de nosotros nos han pasado fracasos, cosas que a veces hemos querido, hasta en algunos casos hasta quitarse la vida, porque vemos que ya no tiene solución lo que tenemos que hacer? O de repente desfogamos todo eso con las personas que no tienen nada que ver con tu dolor. Entonces Jesús, por eso es que Jesús, sabiendo de esto, de toda esta corriente pecadora que viene una corriente de gracia que la trae Jesús en el Espíritu Santo de Dios. Jesús vino ¿por quién? Él lo dice en Marcos 2:17. Yo no he venido por sanos, yo he venido por los enfermos. Jesús no ha venido por sanos, ha venido por los enfermos. Jesús no ha venido por los que están libres, sino por los atados por el mundo y por Satanás. Jesús no ha venido por aquellos justos, sino por aquellos que necesitan de la salvación. O sea, ¿quiénes necesitan esos tres elementos? Todos, en absoluto. Pero a veces cuando tenemos algo como que la soberbia se sube, ¿no? Y ya no necesitamos de Dios. O cuando somos jóvenes, ya no necesitamos de Dios. Pero hermano, nuestra vida está así, constituida, fortalecida bajo la roca que es Cristo, ¿no? La roca, Cristo, sostiene tu hogar, tu vida, tu trabajo, todo. Y a todos nos ha pasado, al menos a mí me ha pasado, que a veces cuando en los momentos que yo no tuve a Cristo en mi vida, pues he flaqueado o he confiado en mí y las cosas no me han salido como yo he querido. ¿Por qué? Porque fui apresurado. Quizás fue un poco egoísta mío hacer lo que yo quise y dejarlo a Dios a un lado. Entonces, hermano, Dios no nos quiere enfermos. Eso grábatelo en tu corazón. Entonces, tú puedes decir, como eres joven o sientes que estás en plenitud vigorosa, entonces dices, yo no necesito ser sanado. ¿De qué voy a ser sanado? Hermano, si Dios pudiera poner un espejo espiritual para que veas tu interior, yo te aseguro que sales corriendo. Ni tú mismo te puedes soportar. Pero mira cuánta misericordia hay en el Señor, que Él, a pesar de que tú estás así, cargado de pecados, estás lleno de traumas, lleno de miedos, el Señor jamás te va a abandonar. Hoy hablábamos, ¿no?, con una persona sobre el hijo pródigo. El hijo pródigo es aquella persona que yo siempre le digo que el hijo pródigo es un sinvergüenza, ¿no? Porque le dijo a su padre sin hacer nada. Yo creo que y todavía era un ocioso, porque dice que cuando él le dice a su padre, dame la mitad de mi herencia, es que estamos enfermos, llenos de egoísmo, estamos enfermos de ambiciones, pero no ambiciones sanas, sino ambiciones del mundo, que terminamos a veces como el hijo pródigo, de alguna manera. A veces puede ser económicamente, a veces puede ser familiarmente, socialmente, que terminamos como el hijo pródigo, ¿no? De repente, si caemos como el hijo pródigo emocionalmente, pues estamos muertos. Pero hay algo, hay una luz de esperanza que se llama Jesucristo el Señor. Hermano, si yo les digo que Cristo no nos quiere enfermos, porque esa es la misión principal que vino el Señor. Y lo escuchamos hoy día, ¿no? Para levantar, ¿no?, sacar de las cárceles al cautivo. Entonces, si nosotros decimos las cárceles, pero si yo no estoy en la cárcel. Pero a veces estamos en cárceles, hermanos, de miedos. Estamos en cárceles de insomnios. Estamos en cárceles de traumas, del recuerdo. Estamos en cárceles de odios. Entonces, tantas obras del mal que están en nosotros. Y todo esto viene como una corriente desde Adán y Eva. Entonces, yo les pregunto, ¿necesitamos
una sanación interior. Por supuesto que sí, todos, absolutamente todos. Entonces, cuando nosotros pidamos por nosotros, por decirte, yo normalmente cuando a veces hay una acción de Dios en mi vida, yo le digo, Señor, que esto también lo comparta mi esposa, mis hijos, mis amigos, mis hermanos, y comienzo a pedirle esto, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es obra, eso es parte también de la evangelización, ¿no? Y solamente Dios puede ver tu corazón abierto y un corazón que se dona a ese pueblo que es hermanos e hijos, es nuestros hermanos e hijos de Dios. Entonces, hermano, la sanación interior, ¿no?, es un proceso, ¿no?, de sanar los recuerdos. Mira, todo esto a veces se genera, a veces en la gran mayoría hay un curso de sanación de los recuerdos que es preciosísimo, ¿no? Donde a veces verdaderamente nosotros vivimos, ¿no?, acordándonos de lo que nos hicieron, y tu boca está hablando siempre, te paras quejando de todo, paras culpando por cualquier cosa, no te haces responsable de lo que tú verdaderamente tienes que ser responsable, si no estás culpando a la otra. Y si te equivocas, estamos en la misma figura de Adán y Eva cuando ya habían pecado, cuando el Señor le dijo, no coman del árbol de la vida, y comieron el fruto prohibido, porque el Satanás le invita a la mujer. ¿Por qué la mujer? Porque la mujer es más curiosa. El hombre quizás es un poco más cauto en eso, pero la mujer, como es más curiosa, le dice, si tú comes de este fruto, serán como Dios. Por eso es que él no quiere, le decía, por Dios. Y la mujer come del fruto y se lo invita a Adán. Y entonces ahí hay dos pecados graves, uno que es la desobediencia y la otra es la soberbia. Serán como Dios. Entonces de ahí se arrastra toda esa corriente, ¿no?, maldita, podemos decir, pero ya viene el Señor a levantar toda esa maldad en el poder de su sangre. Entonces, te digo, ¿necesitamos una sanación? Sí. Ahora, yo te digo, de la reacción que tú puedas ver a muchas personas, por ejemplo, hay personas que siempre paran, como nosotros decimos, amargadas, ¿no? Ese es producto de la desolación, de la tristeza y de la soledad. Cuando se une la tristeza y la soledad, eso es terrible, hermanos. Entonces, todo esto sumado a lo que viene de nuestros ancestros, ¿no?, que venimos arrastrando patrones negativos. No es que mi papá era así y nos amparamos en eso y seguimos haciendo lo mismo. Y eso no es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos cambiar lo que nos gusta. Y Dios quiere transformar aquello que no está bien en tu vida. Yo le decía que Dios ha formado la familia y ha creado la familia siempre para bien. O sea, ¿qué pasa? Es sanación de nuestra familia. ¿Por qué Dios quiere sanar la familia? Porque la familia es una obra de Dios. Y les decía, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y lo podemos ver, siempre hay acción de Dios interviniendo en una familia. Cuando María Santísima visita a una familia donde estaba Isabel, Zacarías y en el vientre Juan Bautista, esa familia es sanada, liberada y bendecida, transformada. ¿Por qué? Porque cuando llega María Santísima en el vientre, llevaba a Jesús, ya Jesús estaba actuando y el instrumento era María. Entonces, cuando María habla, dijo Isabel, al escuchar tu saludo, el hijo que tengo en mi vientre dio un brinco de alegría. O sea, es el Espíritu de Dios que hace esta obra. María el instrumento y Jesús en el vientre actuando. Qué maravilloso. Zacarías profetizando, bendiciendo. Entonces, y el tercero es el que está en el vientre de Isabel. ¿Quién es? Juan Bautista. Juan Bautista, dice la palabra de Dios, que nació santo desde el vientre de su madre. ¿Quién fue el instrumento? María Santísima. ¿Quién actuó en poder? El Espíritu Santo. ¿Quién estaba en el vientre de María Santísima? Jesús. Qué maravilloso. Ahora miren, sanación y liberación y bendición completa. ¿A quién? A una familia entera.
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, cuando a través de toda la historia de Jerusalén, a través de toda la historia en la genealogía de Jesús, podemos ver casos de incestos, casos de crímenes, robos, un montón de pecados mortales. Y de esa casta viene Jesús. Entonces, Jesús sabe eso. Entonces, yo les pregunto, ¿eso no se arrastra hasta nosotros? A veces no somos mentirosos, un poquito malos, egoístas, ¿no? Que nos entra a veces la ira y no podemos detenerla y le prometemos a Dios y lo volvemos a hacer. Entonces por eso es que Jesús dijo, ¿cuántas veces debo perdonarlos? 70 veces 7. O sea, así como Dios me perdona, nosotros también tenemos que aprender a perdonar. Por eso que Francisco, nuestro Papa, dice en claro, que no se cansen de pedir perdón porque Dios no se cansa de perdonar. Y el perdón es sanador, hermano. No permitir que las heridas del pasado transformen en alguien que tú no eres. Las heridas del pasado transforman en algo que tú no eres. Hay personas que les están hablando y parece que explotaran por lo que tú le hablas o tú le pides. Y paran así con todos. Y como que paran a la defensiva. Es que necesitamos una sanación interior. Yo les decía hoy día, ¿no? Porque hoy día tenía con los hermanos, los soldados de Cristo. Yo le digo ahora, ya no son soldados, sino son los guerreros. Hoy día en la tarde tuve una reunión en el Zoom con ellos. Entonces yo también les decía esto, ¿no? Que todos verdaderamente somos de una fragilidad, que necesitamos verdaderamente del Señor. Entonces, ¿cómo? Y les decía hoy día, por ejemplo, decimos, ¿tienes pecados mortales? No, hermano, no. Entonces, como que comenzaba, yo le digo, invítalo al Espíritu Santo para ver si hay algo que tienes que cambiar en tu vida. Porque a veces nos vamos a comulgar, a recibir a Cristo y pensamos que estamos todo bien. Pero digo, viene el enojo, nos enojaron algo, nos dio molestia, me enojé. Después, como tengo memoria, comienzo a recordar. Y cada vez que recuerdo, me da cólera, me molesta. Y comienzo a contárselo a una persona y a otra y a otra. Entonces, esa molestia creció. Ya no hay una molestia, sino hay un rencor hacia esa persona. Yo sigo recordando y actuando y rechazando a esa persona. El rencor crece. Cuando crece el rencor, llegamos hasta la ira. Y seguimos así, rechazando a esa persona, llegamos hasta el desprecio y la venganza. Ah, no, pero yo no he llegado hasta eso. Entonces yo les decía, cuando ustedes toman un Quaker bien espeso, es como aquella persona que no te pasa. Entonces, cuando le pasa algo a esa persona, algo malo en su vida, como no la puedes ver y te queda como Quaker, dices, bien hecho. Eso se llama venganza. Entonces, te pregunto, ¿necesitamos ser sanados? Por supuesto que sí. Ahora, la sanación es dolorosa. Así como yo siempre les explico a mis hermanos, en algo muy sencillo, te haces una herida muy profunda en tu brazo, en tu cuerpo, en tu pierna, donde quieras, y pasa el tiempo, entonces si no lo curas, pues se te va a infectar, se te va a inflamar, te vas al médico ya prácticamente mal, ya no quieres ni que te toquen el brazo, y el doctor le dice, no, aquí hay que amputar el brazo, amputar la pierna. No, doctor, yo no quiero. Pero no hay otra forma. Pero doctor, ¿habrá alguna forma en que me pueda curar? Sí, pero es muy doloroso. Digo, no importa, lo hago, doctor. ¿Cómo es? Apretándote el brazo o la pierna o la herida y sacándote toda la pus, sacándote toda esa materia malograda. Doctor, yo voy a aguantar. Entonces cuando comienza a apretar el médico y a sacar todo eso que ya no sirve, la persona va a gritar tanto y le va a doler tanto que sin darse cuenta de repente estiró los brazos o la pierna y el médico, ¡pum!, tirado por allá de un golpe de esta persona. La pregunta es la misma. ¿Esta persona quiso golpear al médico? No, no la quiso golpear. ¿Por qué actuó así? Por el dolor, por la herida.
Entonces imagínate, acuérdense, cuando nosotros explicamos esto de el enojo, la ira, el rencor, ¿no? Hasta la venganza. Entonces, cuando nosotros hablamos esto, es porque así está nuestra vida. Estamos hablando de un solo pecado. Y si habláramos de todititos, del egoísmo, de la avaricia y de tantos pecados, entonces, ¿cómo estará nuestra vida? ¿Cómo estará nuestra vida? ¿Necesitaremos una sanación interior? Por supuesto que sí. Entonces, hermano, las heridas interiores son difíciles de sanar. Pero tenemos nosotros que entrar. Miren, lo que nos ha pasado recién podemos reconciliarlo porque estamos en la renovación, pero lo que te ha pasado en la adolescencia, lo que te pasó en la niñez, o lo que te pasó en el vientre de tu madre, hermanos, esto sí es doloroso. Y cuando a veces ocurre esto, miren, a veces sentimos rechazo hacia determinadas personas y no sabemos de dónde proviene esto. Nos lanzamos, ¿no? Y intemperios y tantas cosas que no lo deseamos. Entonces, la persona, escuchen esto, la persona promete no volverlo a hacer y lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Acuérdense del brazo, de la herida. Cuando te aprieta la herida, gritas y explotas. Por eso que las personas a veces actuamos así. Necesitamos verdaderamente romper estas cadenas, romper aquello que viene desde nuestros ancestros, quizás desde nuestra... Imagínate, si hablamos de esto, entonces, ¿cómo habremos sido concebidos? No sabemos si hemos sido concebidos bajo un acto de amor, de dulzura de nuestros padres, un acto de violencia. No sabemos. Entonces, eso lo percibe. Hermano, los niños tendrán un año de vida, tendrán los niños sentados ahí y quizás no entenderán así verbalmente, literalmente lo que tú hablas, pero ellos pueden percibir la negatividad que hay en sus padres o la agresión física o psicológica, y el niño la percibe tan fuertemente como lo están realizando. Imagínate, si una mujer, una madre, ya no quiere tener hijos y dice, maldita sea, cuando se entera que ya no le viene su regla y está embarazada, maldita sea ella, eso, hermano, eso crea un rechazo de odio en el niño. Cuando crece, se vuelve quizás, por eso yo les decía a unos hermanos, ¿ustedes se acuerdan del gringacho de ese chico de 16 años? Ahora ya será adulto, no sé qué será de su vida, pero decía, yo estoy casi convencido que ese jovencito tuvo una mala infancia o adolescencia en medio de sus padres. De seguro que sí, y así fue. Entonces, eso es lo que nos pasa. ¿Necesitamos verdaderamente una sanación interior? Por supuesto que sí, todos la necesitamos. Entonces, Jesús puede sanar por completo todo de raíz. Entonces, en Isaías 53, versículo 5 dice, porque por sus llagas hemos sido sanados. Entonces tú puedes decir, si yo he sido sanado por sus llagas, ¿por qué no estoy sano? Porque tienes que creer que por sus llagas yo he sido sanado. Tantos testimonios tenemos en la renovación carismática católica, ¿no? Por eso nos dicen que estamos locos, ¿no? Gloria a Dios si nos dicen que estamos locos, si vemos el poder de Dios en la fe. Entonces tenemos que convencernos de esto. Entonces, hermanos, lo que yo sí te voy a decir, sé valiente en pedir perdón, sé valiente en perdonar. A veces perdonamos, sabemos perdonar al que nos hizo daño y lo hacemos bien, ¿no? Y pedimos perdón al resto y lo hacemos bien. Pero hay alguien, una persona tan importante que no le has pedido perdón. ¿Sabes quién es? Eres tú mismo. Que tú no te has pedido perdón, incluso te has desvalorizado. A veces porque muchas personas te han puesto apodos o cosas, entonces tú te has llamado, te has puesto a pensar, no sirvo para nada, ¿quién me puede amar? Soy un idiota, no valgo, o sea,
Nos ponemos adjetivos calificativos, nos ponemos tantas frases así que nos herimos nosotros mismos. Por eso que nosotros necesitamos ser perdonados por nosotros mismos. Hugo, yo te perdono, pero en oración profunda. Nosotros hemos visto a personas que ni siquiera son de la religión católica, bueno, que me invitaron una vez a orar hace tiempo, y ¿sabes lo que dijo esa persona? Después que oramos, nunca había sentido ni sabía lo que era el Espíritu Santo de Dios, por hoy día lo he sentido, hermano, de lo que esta persona era así, una persona pero completamente, se puede decir, muy disociadora a veces en los ambientes, era desagradable, como dio un cambio tremendo. ¿Sabes lo que le dije? Esto no es una vacuna, porque a veces nosotros creemos que es una vacuna. No, tú tienes que seguir alimentando esa obra que ha hecho el Señor, con tu oración, con un cambio de vida. Cambia de amigos, cambia de lugares, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de hablar. O sea, no depende de que alguien venga y ore por ti, se acabó todo. No, porque la obra es del Señor, pero tú tienes que continuar esa obra que Dios empezó en ti. Hermano, tengamos cuidado, que cuando no sabemos perdonar, y tantas cosas que han pasado en nuestro pasado por traumas, estos enfermedades que están interiores, que no se ven, después se reflejan en tu exterior. Insomnios, dolores de cabeza, hermano, hasta cánceres. ¿Cuántas veces en esta renovación carismática hemos orado por el perdón? Y si hemos visto sanar cánceres, hemos visto sanar la obra más grande que vi, cómo sanó unos tumores a una hermana, y también mi hermanita Roxana también fue sanada de tumores. Es una enfermera que el médico la daba por muerta de la cabeza. O sea, esa es obra de Dios. O sea, a veces estamos llenos de un montón de cosas, pero el rencor a veces nos lleva hasta sentimientos de culpa. ¿Sabes por qué? Porque cuando actuamos no queremos hacerlo, y cuando lo hacemos sentimos, ay, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Y comienzas a pelear contigo mismo, ¿por qué soy así? Soy una tal por cual, y comienzas a ponerte un montón de cosas. Necesitamos ser sanados, todos. Alguien me dijo, los sacerdotes, y el Papa, todos, absolutamente todos, porque no solamente es lo que has tenido en tu vida, sino lo que le pasó a tus padres, lo que pasó en tus abuelos, y todo eso se viene arrastrando. Y eso es lo que podemos llamar como una sanación intergeneracional. Pero hoy día vamos a pedirle al Señor que esas enfermedades que están en nosotros, la primera es matar al rencor, el odio, la venganza. Eso tenemos que destruirlo en el nombre de Jesús, bajo el poder de sus llagas benditas, bajo el poder de su sangre. No, entonces, si podemos decirte, ¿cuándo fue la última vez que hablaste de amor? ¿Cuándo fue la última vez que perdonaste? ¿No? Entonces, esto, cuidémonos, porque hay enfermedades que son emocionales, hay enfermedades que son espirituales, psicológicas, pero a veces devienen, todo esto como son interiores, afloran a veces a lo exterior, y eso es psicosomático. Por eso que la sanación interior no es un signo de la acción mesiánica, es un signo de la acción de Jesús, ¿no? Las heridas del pasado son un obstáculo para tu vida presente. Escucha, las heridas del pasado son un obstáculo para tu vida presente. No permitas que tus heridas te transformen en algo que tú no eres. Esto es, hermano, podemos nosotros continuar, pero piensa que siempre la sanación interior tiene que ver, está relacionado con el pasado, en tu vida emocional, en lo que afectó, cuando no hemos tenido la parte afectiva positiva, cuando no hemos sido así tocados en la parte afectiva, cuando hemos sido maltratados. A veces nos dijeron, ya enciérralo en ese cuarto, ¡pum!, en el cuarto lo metes ahí, un cuarto oscuro, y esos niños crecen, son claustrofóbicos, o sea, sufren cuando están viajando en un carro cerrado, parece que se asfixian. Entonces, todos necesitamos de esta sanación.
el efecto es doloroso, traumático. Tuvimos con mi esposa en 2 oportunidades visitar a unos jóvenes en Santa Rosa y cuando todavía salíamos, ¿no? Y ya los jovencitos ya no lloraban, gritaban. Entonces mi esposa un poco que se asustó, le digo, no te asustes, Jesús está sanando. Y eso no es un espectáculo, nada, ¿no? Sino que es algo que duele adentro y el Señor quiere sanar todo eso, ¿no? Nosotros debemos responder a Dios con nuestra docilidad y abrir nuestro corazón para que Dios actúe. Quizás podemos hablar toda la noche, pero el tiempo es apremiante. Dejemos que esta noche Dios actúe en nuestra vida. Dejémoslos a ese Dios actuar. Yo te pido que en el lugar donde tú estés, si comienzas a pensar en todo aquello que te ha podido suceder, que sea para entregárselo a Dios. Y si el Espíritu de Dios te revela algo en tu vida que tú no lo sabías, entrégalo. No te quedes con esa carga. No reniegues con lo que te hicieron. Perdona a las personas, aun cuando te quitaron una herencia, aun cuando te maltrataron, aun cuando abusaron de tu fragilidad. Este es el momento en que Dios quiere que tú perdones también, para que tú seas sanado y tu alma sea liberada. Yo creo que si tú dejas que el Espíritu Santo de Dios entre en ti, en tu vida, que se mueva en ti, y dejas que la gloria de Dios comience a actuar en ti, yo creo que esta noche vas a experimentar la sanación tan grande en tu vida. Y puedes quizás preguntarte, ¿por qué a veces lloro a solas? ¿Por qué a veces está ahí mi pareja y quiero correr a abrazarlo y no lo abrazo? ¿Por qué a veces quiero intervenir en algo y me callo? Entonces vamos a pedirle a Dios que rompa estas ataduras, que quiebre aquello que nos viene haciendo daño. Ábrele tu corazón a Dios. Señor Jesús, yo te pido por todos mis hermanos que están en estas redes sociales. Te pido, Señor, por cada uno de ellos. Ellos están esperándote, Dios, que tu misericordia descienda a sus vidas, Dios. Hoy día te pedíamos la sanación de nuestra familia, pero tu palabra dice, ¿cómo un ciego guiará a otro ciego? ¿Cómo podré yo conducir a mi pareja, a mi hijo, a mi hermano a la sanación si yo estoy enfermo? Hoy quiero gritar dentro de mi corazón, Jesús, como aquel ciego, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Tu palabra dice, Jesús, mira que estoy a la puerta y toco. Si tú abres, entraré. Hoy, Jesús, yo te doy las llaves de mi vida para que entres. Mi puerta, la puerta de mi vida se abre para ti. Díselo al Señor. Jesús, las puertas de mi vida se abren para ti, para que entres, mi Señor, y sanes todas mis heridas, Dios. Cures todas mis heridas, sanes todas mis enfermedades. Y conmigo, Señor, a mi pareja. Y conmigo, Señor, a mi hijo. Y conmigo, Señor, a mis hermanos. Y conmigo, Señor, a mis padres. Yo creo, Jesús, que por tus llagas yo he sido sanado. Yo creo, Jesús, pero aumenta mi fe. Que mi fe no se doblegue, Señor. Que crezca, Señor.
como aquel granito de mostaza, Señor. Jesús, pídele al Señor en esta hora. Jesús, pon tu mano llagada en esta parte donde a mí me duele, en este cáncer donde me identificaron, Señor, estos migrañas. Pon tu mano donde el Señor quiere sanar aquella enfermedad. Pasa tocando, Jesús, sanando, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tú pasabas, Señor, por todas las comunidades, las aldeas, sanando a todos, mi Señor, sanando todas las dolencias y enfermedades. Y hoy este pueblo necesita, Señor, ser sanado. Tu palabra dice, Señor, que curaste a un pueblo entero todas sus dolencias, toda enfermedad, Señor. Yo te pido, Señor, que no solamente pases por esta tierra, Señor, de Ferreñafe, sino pases, Señor, por esta tierra de Chiclayo, por toda la tierra de Lambayeque, por toda esta tierra del Perú, por todos mis hermanos que están escuchando en San Andrés de Colombia, Señor, por mi hermano Andrés Avelino, por mi hermana, Señor, que está en España y en tantos lugares del mundo, Señor. Sana esta tierra, Señor. Entra a los hospitales, Jesús, y toca a esas personas, Señor, que están enfermas, especialmente, Señor, por este virus, Señor, este COVID, Señor, 19, que a tu pueblo lo está haciendo retroceder, Señor. En el nombre de Jesús, que retroceda, Señor, todas estas enfermedades, en el nombre del Señor. Retrocedan, Señor, todas estas enfermedades, en el nombre de Jesús. Pasa tocando, sanando, libertando a un pueblo, porque esa es tu promesa, Señor. Esa es tu promesa, mi Dios. Porque tu palabra decía que no solamente tú llevabas la buena nueva, tu evangelio, sino dice, para anunciar la libertad a la UCAD, así a los cautivos. Si estamos en cárceles, cautivos, Señor, de enfermedades emocionales, espirituales, psíquicas, traumas, libértanos, Jesús. Liberta, Señor. Pon luz a los ciegos, Dios. Cegueras físicas y cegueras espirituales, Dios. Esta noche es noche de milagros, Dios, porque muchos testimoniarán que hay poder en tus llagas, y en el nombre santo tuyo, Jesús, te lo hemos pedido. Y tu palabra dice, Señor, que todo lo que pidamos en tu nombre, Jesús, todo cuanto pidamos en tu nombre y crean, ya lo hemos recibido. Porque tú dijiste, Señor, que ibas a dar libertad a los oprimidos, a todas las personas que están angustiadas, a esos familiares que están perdiendo la esperanza, Señor. Devuélveles la fe para que crean en ti, Señor. Y que en este año podamos proclamar un año de gracia y de bendición, Señor. Jesús, tú no te has quedado ni en la cruz ni en la tumba, Señor, porque ese sepulcro se abrió, Señor. Aun cuando tus apóstoles y las mujeres dudaron y creyeron, por tu palabra este pueblo cree que tú has resucitado y que estás en medio de nosotros, que entraste a las casas, Dios, y estás libertando y estás sanando, sanando oprimidos, dijiste, Señor. Esta noche dijiste, para dar libertad a los cautivos. Libértanos, mi Señor. Danos, Señor, la gracia de perdonar como tú nos has perdonado. Y no permitas que nos abandonemos. Sí, no nos abandones, Dios, a nuestra tristeza. Devuélvenos la gracia de la alegría, Señor. Devuélvenos, Señor, la gracia de la compañía, Señor.
Báñanos, Jesús, en tu sangre, Jesús, desde la cabeza hasta los pies. Si eres casado, hermano, y baña a mi esposa en tu sangre y libértala, Dios. A cada uno de nuestros hijos y hermanos sean libertados, Señor. Rompe, quiebra, destruye todo trauma, todo vicio que viene perturbando a estas almas tuyas, mi Señor, para que podamos decir: bienaventurados los invitados a las bodas del Cordero. Tu iglesia, Señor, es la novia y tú eres el novio. Somos una familia, Jesús. Eres nuestro hermano, Señor, nuestro hermano mayor, el que nos cuida, el que nos sana, el que nos libera, el que nos pastorea y el que nos bendice. Escucha, Jesús, nuestra súplica. Que este pueblo, mi Señor, este pueblo, este pequeño rebaño que te está escuchando, Señor, pueda ser sanado. Así como me permitiste ver tantas sanaciones de cánceres, mi Señor. Estos ojos han contemplado tu gloria, viendo sanar cánceres, tumores, Dios. Sana a mi hermana Elena, Dios. Sánale. Sánala, Señor. Sana a mis hermanas Néstor, María, Marta, Pepe, a mi esposa María Nelly, a mis hijos, cada uno de mis hijos. Nombra a los hermanos, cada uno de tus hermanos, con nombres: a Carlos, Marvin, Víctor Hugo, Denis Arnold, cada uno de mis amigos. Cúrales. A los que están desesperados en los hospitales, devuélveles la esperanza, Señor. No les abandones a su tristeza. Derrama tu espíritu de fe, de fortaleza, y sana a sus familiares. Sana, Señor, el que no se levanta. Levántanos, Dios. Si tú levantaste a Lázaro de la tumba, Señor, y tú saliste vencedor, lo que te pide este pueblo en tu nombre, Jesús, nosotros podemos ver esta noche muchos milagros. Cuando te dijo el leproso: si tú quieres, puedes sanarme, tú le dijiste: quiero, y él fue sanado. Esta noche también te decimos: Jesús, ¿quieres sanarnos? Repite, Señor, esa palabra: quiero, y tu pueblo será sanado, Dios. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, Santo eterno. Jesús, queremos darte gracias y creer en fe, Señor, que todo lo que te hemos pedido, tú ya lo has realizado. Y creemos, mi Señor, que tus ángeles ya celebran la gloria de tus llagas sanadoras, que tus ángeles ya celebran el poder de la sangre libertadora, Señor, de cautivos. Creemos, Jesús, que a este pueblo le has devuelto la fe, la sanación, la liberación y la bendición. Que todo esto sea para darte gloria a ti, Jesús. Dice tu palabra que cuando te damos gloria, sube como un perfume hasta el Padre, porque el Padre se goza cuando confían en el nombre de tu Hijo Jesús. Y tú dijiste, Señor: se me ha dado toda autoridad en los cielos, en la tierra. Y ante tu nombre, Jesús, nos postramos y te damos gracias, Señor. Gracias. Que todo esto sea para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Bendícenos, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Dios los bendiga, hermanos, de esta hermosa comunidad y numerosa familia de Ferreñafe. Gracias por invitarme. Gracias, Dios, por ser instrumentos tuyos, Señor. Amén, amén, amén.